Today I'm going to speak about gifts of the Holy Spirit, Hoy les voy a hablar sobre los dones del Espíritu but Santo especially about prophecy and word of knowledge. y especialmente sobre lo que es la profecía y lo que es la palabra de conocimiento. First, we start reading Bible. Primero vamos a empezar a leer la Biblia. 1 Corinthians chapter La primera de 12 los and Corintios, verses 1 to Primero 3. Corintios 12, 1 al 3 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Paul is writing to Corinthians about gifts of the Holy Spirit. Pablo está hablándoles a los corintios sobre los dones del Espíritu Santo. And gifts of the Holy Spirit, they are very important in the church. Y los dones del Espíritu Santo son muy importantes en la iglesia de Dios. By the gifts of the Holy Spirit, Los dones del Espíritu Santo God reveals himself in the church as living God. es por donde Dios se revela a su iglesia como un Dios vivo. And they are meant for edification of the church, Y están precisamente para nosotros, para que seamos edificados. and for edification of believers. Para la edificación de la iglesia primero y para la edificación de los cristianos. And in Finnish language, we call gifts of the Holy Spirit En el idioma finlandés se les traduce como los dones de they are gracia. called gifts of grace. Dones de gracia. It means that you can't deserve them. ¿Qué quiere decir la gracia? Que no es algo que te lo merezcas, They are for free for you. es algo gratis para ti. But if you want to get gifts of the Holy Spirit, Y si tú quieres recibir los dones del Espíritu Santo, you have to pray for them. tienes que orar por ellos. Bible is exhorting us to pray for the gifts of the Holy Spirit. La Biblia nos exhorta para que nosotros busquemos los dones. Los dones son regalos, que los busquemos. When we speak about gifts of the Holy Spirit, Cuando nosotros hablamos sobre los dones del Espíritu Santo, gift is something that it is actively working all the time. se le llama el don del Espíritu Santo que está obrando en ti cuando está obrando de manera activa. It actually doesn't work once in a while, Es algo que no está solamente de vez en cuando obrando, but it's working actively all the time. pero está obrando todo el tiempo de manera continua. But it doesn't mean that it works whenever you want, Pero no quiere decir que está obrando solamente cuando tú quieras, because it's God who is working through the gifts of the Holy Spirit. porque es Dios el que está obrando a través de sus dones. And let's continue reading. Por lo tanto, vamos a continuar leyendo. Same chapter 12 and verses 7 to 11. En el mismo capítulo, 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice: Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Here is Paul is speaking about 9 gifts of the Holy Spirit. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando sobre los 9 dones del Espíritu Santo. But today we are mainly going to speak about prophecy. Pero hoy en especial vamos a hablar sobre lo que es el don de profecía. And after that about word of knowledge. Y después de eso también vamos a hablar sobre lo que es el don de palabra de conocimiento. Because gift of prophecy and gift of word of knowledge, they work hand in hand. Porque precisamente el don de profecía y el don de palabra de conocimiento obran de manera conjunta. When I had become believer, Cuando yo vine a recibir a Jesús, I was thirsty for the gift of speaking in como tongues. nuevo cristiano, yo tenía sed de recibir los dones del Espíritu Santo. Almost right away when I gave my life to Jesus, Casi de manera inmediata después de que yo recibí a Jesús en mi corazón, I started to desire the gifts of the Holy Spirit. yo me di cuenta, leí y yo dije, yo quiero esos dones que Dios da. And when I got knowledge about it, that they are speaking in tongues in the church. Y yo me acuerdo que cuando en mi iglesia
me dijeron, ahí se hablan nuevas lenguas. And there exists something like baptism of the Holy Spirit. Y que precisamente es a través del bautismo del Espíritu Santo. That was something that I wanted to have for myself. Yo dije, yo quiero esto sobrenatural, yo quiero lo que Dios da. And I went to be prayed for the baptism of the Holy Spirit. Y yo ahí en la iglesia fui para que oraran por mí, para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. And after I had been believer for 3 months, Y no tenía yo ni 3 meses de ser cristiano nacido de nuevo. I was baptized in the Holy Spirit. Pues ahí, por la oración, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. And I started to speak in new tongues. Y la señal, como la Biblia dice, empecé a hablar en nuevas lenguas. But after that, I started to want more gifts. Pero después de eso, yo quise orar por más dones. And especially, I wanted a gift of prophecy. Especialmente como la Biblia dice que el don de profecía lo busquemos, yo lo empecé a buscar. When I went to the meetings in the church, Cuando yo iba a las reuniones en la iglesia, and I saw that some people, they were y prophesying, yo me daba cuenta que en nuestra iglesia había personas que profetizaban. I started to desire that gift. Yo empecé a desear ese don. I always thought Yo siempre pensé, ¿sabes? that when you receive prophecy from God, Que cuando tú recibes una profecía de Dios, God speaks to you in audible voice. yo pensaba que Dios te habla de una manera, con una voz audible. I thought that when you get prophecy from God, Yo pensaba, cuando Dios da una profecía, you hear His voice audibly like you hear my voice now. ¿será que oyes su voz así audible, así como me estás oyendo a mí, que así te habla? But it doesn't work in that way. Pero no obra de esa manera. One brother who had been for many years believer Un hermano que ya tenía mucho más tiempo que yo de ser cristiano and who had a gift of y prophecy que tenía precisamente el don de profecía, told me that if you are waiting for it, me decía, ¿sabes qué? Si tú estás esperando por eso, that God will speak in audible voice que Dios te hable a ti de manera con voz audible, before you start prophesying, antes de que empieces a profetizar, you probably have to wait for the rest of your life. probablemente tú vas a tener que esperar por el resto de tu vida. There is only one person in the Bible Solo hay una persona en la Biblia to whom God was speaking in audible voice all the time, que Dios le hablaba de manera audible todo el tiempo. and he was Moses. Y él era Moisés. Bible says, La Biblia nos dice, God said to Aaron and Miriam, Dios le dijo a Aarón y a Miriam, to Moses I have María. spoken face to face, le dijo a Aarón y a María, le dijo a Moisés, le habló de cara a cara. but when I raise a prophet among you, Pero cuando yo levante un profeta entre ustedes, to him I will speak in visions. a él le And in hablaré dreams. en visiones y en sueños. Okay, when God said that to Moses, he had been speaking in audible voice, or he is Okay. speaking in audible voice. Cuando Dios le dijo Sorry, face to face. Cuando Dios dijo que a Moisés le hablaré cara a cara, It means that Moses was hearing all the time God's audible voice. quiere decir con esto que Moisés estaba oyendo todo el tiempo la voz audible de Dios. I have heard audible voice of God only once in my life. Yo he escuchado la voz audible de Dios solamente una vez en mi vida. And when I heard it, I was not yet believer. Cuando la escuché, no era ni siquiera cristiano. When I was 19 years old, Cuando yo tenía 19 años and I had called from God. y yo tenía un llamado de Dios. Suddenly, when I was awake one evening, Por cierto, yo estaba, me quedé despierto una noche. God said to me, Estaba ahí en mi casa y Dios me habló. Heikki, listen to God. You have never listened to God. Y Dios me habló así, Heikki, escucha a Dios, tú nunca has escuchado a Dios. And I heard him in his audible voice when he was speaking to Y me. esta vez yo lo escuché así, con voz audible que me estaba hablando. But it's only time in my whole life when God has spoken me in audible voice. Y es la única vez en toda mi vida que Dios me habló de esa manera. Okay, I started to pray. Okay, but let's go ahead. Let's go to 1 Corinthians and chapter 14 and verses 1 to Y vamos 6. a continuar con la palabra de Dios donde está todo. Y dice en el capítulo de 1 a los Corintios 14, 1 al 6. 1 a los Corintios 14, 1 al 6. Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis,
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Yeah. Dios. Vamos a quedar ahí. Bible is especially telling us to desire spiritual gifts. La Biblia nos está exhortando especialmente que busquemos los dones del Espíritu Santo. First, Paul is writing about it, follow the charity, love. Primero, el apóstol Pablo nos dice, sigan el amor. But then Paul moves directly to gifts of the Holy Pero Spirit. así, de directo, se pasa del amor en el mismo nivel, pone los dones del Espíritu Santo. And the Bible is telling us desire the spiritual gifts. ¿Qué nos está enseñando la Biblia con esto? Nos está diciendo que busquemos esos dones que Dios ha preparado para sus hijos. It means that we have to be eager to get spiritual ¿Qué gifts. quiere decir cuando entendemos esto, hermanos? Que tenemos que desearlo de corazón, tenemos que buscarlos. And this means that if you want to get gifts of the Holy Spirit, ¿Y qué quiere decir? Que si tú quieres recibir los dones del Espíritu Santo, you have to pray for them. pues tienes que desearlos, orar para que los recibas. When I wanted to get gifts of the Holy Spirit, Cuando yo quería recibir los dones del Espíritu Santo, I started to pray for them that I will get them. la manera fue que yo empecé a desearlos y a orar, a pedírselos a Dios para que me los diera. And also one thing, when I went to the meetings, Y también cuando yo iba a las reuniones en la iglesia, there was one brother. He's a prophet, was había prophet. ahí un hermano que por cierto él es profeta. And he had a prayer line at the end of the meeting. Y ahí en Always. nuestra iglesia siempre al el altar se hacía una línea para las personas que querían que orara por ellas. And the gift of prophecy was working powerfully through him. Y el don de profecía estaba obrando poderosamente a través de él. And when people came to be prayed for him, Y cuando la gente estaba, cuando venían para que él orara por ellos, he was prophesying to everybody. él estaba profetizándoles a todos. And I also went to be prayed for him. Y yo también quería ir y empecé a ir para que él orara por mí. And he was prophesying to me and giving words of knowledge which were accurate. Y él estaba profetizándome, dándome esas palabras de conocimiento proféticas que exactamente eran para mi vida. And I knew that God was speaking through him. Y yo sabía que Dios estaba hablando a través de él. And I said to God, Y yo le dije a Dios, that kind of gift I want. ese don lo quiero, Dios. And then I get acquainted with him. Y entonces pues yo me empecé a hacer amistad con este hermano And I also started to hang with him. y empecé, ¿verdad? Como la Biblia dice, a ser ahí su seguidor, ¿verdad? And we were praying together a lot. Y empecé a servir con él y siempre nos reuníamos para orar juntos. And do you know, if somebody has gift of the Holy Spirit, Y sabes tú, cuando una persona tiene el don del Espíritu Santo, and especially gift of prophecy, especialmente el don de profecía, and if that person prays for you, y esa persona ora por ti, and you want to get gift of the Holy Spirit, prophecy, y quieres recibir ese don de profecía, you might easily get it then if you desire it. tú puedes fácilmente recibirlo si en tu corazón le estás pidiendo. Because another person who has gift of prophecy, for example, Porque otra persona another person who has gift of prophecy otra persona que tiene el don de profecía, can impart it to you when he's praying for la you. persona que tiene el don de profecía es bíblico, que puede impartirlo sobre ti. Paul is speaking to Romans El apóstol Pablo les hablaba a los romanos, that he desires to go to see them, que decía, yo deseo ir a verlos, hermanos. that he can impart to them some gift. Dice, para poder impartirles un don. Okay, Entonces, Bible is exhorting us to desire for the gift of prophecy, especially the gift of prophecy. entonces vemos cómo la Biblia nos exhorta que especialmente busquemos el don de profecía. And there is reason for that. Y hay razón para eso. Okay, let's go ahead reading. Vamos a leerlo en... For he nos quedamos ahí en 1 Corintios That 14, speaketh in an 1:6, unknown tongue. dice que estaba hablando, dice, pero el que se quiere el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Dónde está la? Yeah. Pero el que ahead. profetiza habla a los hombres, escuchen, para edificación, exhortación y consolación. And go ahead. He that speaketh in an unknown El tongue. que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. This is the reason why Paul is
telling the Corinthians, Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les hablaba a los corintios. especially desire for the gift of prophecy. Que especialmente desearan el don, que buscaran el don de profecía. Speaking in tongue is El a hablar very en nuevas important lenguas, gift. sí, es un don muy importante que Dios le da a sus hijos. When you speak in tongue, Cuando tú hablas en nuevas lenguas, and when you pray in tongue, cuando tú estás orando en nuevas lenguas, you are edifying yourself. tú te estás edificando a ti mismo. You are edifying, building yourself up Tú te spiritually. estás edificando espiritualmente. But when you prophesy, Pero cuando profetizas, you are edifying the whole church estás edificando toda la iglesia and many, many other people. y muchas gentes más. That's why it is very important, gift of prophecy. Es por eso muy importante que el don de profecía obre en la iglesia. It edifies, it encourages people. Este A edifica church. la iglesia, edifica a los hermanos, les trae consolación. And it builds up the church. Está entonces a través de esto está edificando la iglesia de Cristo. And it is for edification, exhortation, and comfort. Y es Prophesy. para edificación, para consolación, de edificación, exhortación y consolación. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, in the Old Covenant, en el Antiguo Pacto, prophets were los profetas very much rebuking people, estaban, su tarea más era estar regañando a la gente. rebuking the people of Israel. Estaba regañando a la gente de Israel. But in the New Covenant, Pero en el Nuevo Pacto, the gift of prophecy is more for edification, exhortation, and for comfort. el don de profecía es para edificar, para consolar, para exhortar a la iglesia. Of course, God can rebuke somebody through prophecy if Por somebody is supuesto living in sin. que Dios puede también regañar a alguien que está, ¿verdad? Reprender a alguien que está viviendo en pecado. Claro, eso es bíblico. You know, but if you get prophecy that is rebuking you, Y sabes qué? Que si tú recibes una profecía donde el Señor te está reprendiendo, when you repent, cuando tú te arrepientes, then you will be comforted and edified. entonces tú vas a ser confortado, vas a ser edificado, vas a seguir andando con el Señor. Amén. ¿Cuántos Okay. pueden decir amén? And go ahead. Vamos adelante. I would that you all speak with tongues. That's I would. Y nos quedamos, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Sí? A no Yeah, ser que okay. las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay. This is speaking about it that one who is prophesying is is bigger than he who is speaking in tongues. Aquí nos está diciendo que el que está profetizando nos dice que es mayor el que habla en lenguas. Always when I speak about gifts of the Holy Spirit, Siempre que yo les enseño sobre los dones del Espíritu Santo, I tell people all gifts of the Holy Spirit, they are equal. les digo que todos los dones del Espíritu Santo están en igual nivel. Because different gifts, they move in different areas. Porque los dones diferentes se mueven en diferentes áreas. But why Paul is speaking here, that he who prophesies is greater than he who speaks in Pero tongues. ¿por qué aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas? It means Quiere decir that when somebody speaks in tongues, que cuando alguien está hablando en nuevas lenguas, he is only edifying himself. él pues está edificando a sí mismo solamente. But in the case that somebody can interpret what he is speaking in the tongues in the church, Pero en el caso de que alguien can interpret, que una persona pueda interpretar lo que está hablando en otras lenguas en la iglesia, interpretation of tongues means el interpretar las nuevas lenguas quiere decir that I, for example, get prophecy in intellect language in tongues, por ejemplo, que yo recibiera una palabra, les estoy aquí compartiendo y me viene en nuevas lenguas una palabra de Dios para ustedes. and I speak it here in the Y church. se las digo, ¿verdad? En una nueva lengua y se las saco aquí, Nobody understands it, ¿verdad? Si yo hablo en una nueva lengua, ¿verdad? Nadie lo va a entender, not even myself. pues ni yo mismo tampoco. But if Eva gets interpretation or somebody else gets Pero si interpretation for alguien de it, aquí de la iglesia que tiene el don de discernimiento de lenguas, interpretación de lenguas, o Eva las puede interpretar con el don de interpretación de lenguas, and that interpretation comes always in the spirit.
Y esa interpretación, ¿verdad?, viene siempre en el espíritu. You can only interpret in the spirit because it happens in spiritual realm. Cuando se está hablando del don de interpretación de lenguas, tiene que venir siempre en el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que trae la revelación. I speak in tongues of prophecy and Eva gets it in Spanish language, interpretation for it. Que si yo, por ejemplo, les empezara a compartir en nuevas lenguas, no estamos hablando de inglés o finlandés el que habla, ¿verdad? Les explico. Estamos hablando de que él hablara una lengua angelical como las del día de Pentecostés, ¿verdad? O las que nos da el Señor cuando estamos bautizados con el Espíritu Santo, que viene esa lengua y empieza a dar aquí revelación. Entonces pues ni él la entiende, pero alguien tiene el don del discernimiento, dice, así dice el Señor, ¿verdad? O yo tengo ese don, miren, el Señor está diciendo ajá. All can understand it here. Entonces todos lo podrían entender. And everybody will be edified and church. Entonces esa palabra que Dios traería, esa revelación, toda la iglesia recibiría esa edificación. But when Paul said that he who prophesies is greater than he who speaks in Y tongues, entonces volvemos a lo que decía el apóstol Pablo, que dice que el que profetiza es mayor que el que habla en he lenguas. means that in wider form, Lo está niin kuin diciendo laajemmassa merkityksessä, in wider form, que este meaning, don in wider es- meaning. este don está obrando de manera más amplia, ¿verdad? No solamente hacia una persona. He doesn't mean that gift of prophecy is much more greater than gift of speaking in tongues. He doesn't mean it. Lo que está Literally, queriendo decir no. es que el hablar, el profetizar no es más que hablar en nuevas lenguas, sino que todos los dones tienen el mismo nivel, pero uno tiene más alcance que el otro. ¿Le están entendiendo? ¿Sí? Speaking in tongues edifies only person who is speaking in tongues. Entonces, hablando del don de nuevas lenguas, está edificando solamente a la persona que está hablando esas nuevas lenguas, a no ser que alguien las interprete y le esté diciendo a otra persona algo. Pero cuando hablamos de profetizar, la profecía sale para la iglesia o sale para alguien más que va a ser edificado, no para uno mismo. ¿Sí? Okay. So you said it, I don't have to preach it at all. Yeah, okay. Okay, let's Yeah. go ahead. Okay, okay, you heard it. Okay, now brethren, if I come unto you speaking with tongues, Así que mis hermanos, yo si If I viniera a come- ustedes, Joo, lue vielä se, mutta dice, si ah. yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué Älä- os älä aprovechará helpota. si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Okay. Gift of prophecy it's one of the most important gifts of the Holy Spirit. Entonces, hermanos, el don de profecía es el don más importante de todos los dones. I think that I'm going to tell you how prophecies come to you. Y me gustaría explicarles también cómo las profecías nos pueden venir. Probably many people are thinking how they practically come to me, Tal vez muchos pueden estar how I can pensando, get them. y yo como cristiano que estoy deseándolos, ¿cómo me pueden venir a mí esas profecías? But they can come in 3 different ways. Pueden venirte en 3 maneras diferentes. One is that God, which is most common way, Una es que Dios, de la manera que es más común, that God speak into your spirit. que Dios viene a hablarte a tu espíritu. God is spirit. Dios es espíritu. And you don't see God in physical form in the physical world. Entonces tú no estás mirando a Dios de manera física aquí, ¿verdad? Because He is the Spirit, His Spirit. Porque Él es espíritu. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. But one God only. Pero recuerden, es un solo Dios. And God speaks and gives prophecy through the Holy Spirit. Entonces Dios nos da la profecía a través del Espíritu Santo. That's why they are called gifts of the Holy Spirit. Por eso se les llama pues los dones del Espíritu Santo. And it is the Holy Spirit that opens up a gift to work in you. Y es el Espíritu Santo el que viene y te abre ese don a ti para que empiece a obrar. Did you know that if you are a newborn believer, ¿Sabías tú que si tú eres cristiano nacido de nuevo? and you have received Holy Spirit to live on the inside of Y tú you, ya recibiste el Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro de ti. you actually have all 9 gifts of the Holy Spirit inside you ¿Sabías already. que tú ya tienes esos 9 dones ahí dentro de ti? Because they are in the Holy Spirit, all the gifts, and you have Holy ¿Por Spirit. qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti,
Y el Espíritu Santo de Dios es el que tiene los dones, pues lógicamente que están ya dentro de ti. They already are inside of you. Ya están dentro de ti. But it needs only that Holy Spirit opens them to work Pero ¿qué in se you. necesita solamente? Que el Espíritu Santo los abra para que empiecen a obrar en ti cuando se lo pidas. So, Entonces, when God gives you prophecy, entonces cuando Dios trae la profecía, it comes in your spirit. You can feel in your spirit. viene ahí a tu espíritu. When God speaks to your spirit, Cuando Dios le habla a tu espíritu, you get thoughts in your mind. tú vienes a recibir pensamientos ahí en tu mente. You start sensing that God is speaking to me, and you start getting thoughts in your mind. Tú estás empezando a tener los pensamientos, el sentimiento de que Dios me está hablando algo. I mean that come up words in your mind. Que te están viniendo, Phrases. te vienen frases, oraciones ahí a tu mente. And you have to speak them out. Entonces lo que tienes que hacer es dejarlas que salgan. God gives a prophecy to some person, Dios da profecía a una persona and you get thoughts, you get words in your mind what you have to speak out. y tú recibes palabras, pensamientos de algo que tú tienes que decirle. This is how it speaks to your spirit. Así es como el Espíritu Santo habla a tu espíritu. But they come clearly. They come clearly Pero vienen claramente, that you know what God is speaking. te vienen de una manera que tú entiendes que Dios te está hablando. But you have to, by faith, speak them out. Y sabes que cuando tú te viene esto, tienes que por fe sacarlo y dárselo a la persona. That is one way how you can get prophecy, how God speaks to you. Hablando de cómo obra el don de profecía, esa es la manera que les explico cómo obra cuando Dios te da la profecía. Another way how God gives you prophecy Otra manera como Dios nos da la profecía, is in visions. en visiones. In Old Testament, in Old Covenant, En el Antiguo Testamento, prophets got visions, received visions from God all the time. en el Antiguo Pacto, los profetas tenían todo el tiempo visiones de Dios. They saw things and spoke them out. Veían cosas y las sacaban, las compartían. You know, when I get a prophecy, Por ejemplo, cuando yo recibo una profecía, it always comes in visions. me viene siempre en visión. Visions are like you would be watching TV. Las visiones, por ejemplo, vienen como si tú estuvieras mirando una televisión, It's like a movie that is moving in front of you. como una película que se te está moviendo enfrente. And when you get it from God, when you receive it, Cuando tú lo recibes de Dios, and if you really are in the Spirit, y si tú realmente estás en el Espíritu, they are very, very clear. son muy, muy claras. And you speak them out. Y entonces tú las sacas This solamente. is easy way, in a way that when you are watching like TV or movie, Por ejemplo, es la misma manera muy fácil cuando tú estás mirando la televisión. so you just speak it out and that's it, and it's clear. Estás mirando lo que Dios te está mostrando. Vienes y lo sacas a la persona. But when God gives visions or prophecies, Pero cuando Dios da las visiones, las profecías, they almost always come in parables. siempre vienen en parábolas. I mean that God always, when He gives prophecy, they come in parables. Que cuando Dios te da la profecía, siempre vienen en parábolas. Usually, when I get a prophecy, when I get a vision, it comes in parables. Generalmente, cuando a mí Dios me da una visión, una profecía, me la da en parábolas. ¿Qué quiere decir? In parables, yeah. Celita. But sometimes they come concretely what God means to speak. Y quiere decir también que en otras ocasiones también me da concretamente lo que tengo que decir. I remember years ago, Me recuerdo hace unos años in Finland, en Finlandia there was one pastor, evangelist, había un pastor, un teacher. evangelista, un predicador. He was American, but he was half Finnish, half American. Era un predicador que era mitad americano, mitad finlandés. But he was living in Finland and ministering, and he was a rector of the Bible college. Él estaba there. viviendo en misión allá en Finlandia y era el rector de una escuela bíblica. And I prayed for him. Y yo oré por él. And I saw a vision from God, and I said it to him. Me vienen visiones de Dios y le digo así. I said, I can see.
Y le digo, yo puedo ver that you will take up all your clothes and give them up, and God gives you new clothes and new things. estoy mirando cómo te estás quitando ropa, vestiduras y las das y Dios te da nuevas vestiduras. And I thought that probably that is a parabolic meaning. Y pues yo lo que vi se lo solté y pensé para mí que era como una en manera parabólica en comparación. Usually when God speaks something like that, when God gives you something like that, Cuando Dios te da como en metáforas, cuando de manera de parábola te da la visión, it can mean that God is going to take up something old from you, and God is going to give spiritually something new for you, to you. normalmente pasa que Dios te va a quitar algo, ¿verdad?, de lo espiritual y que te da algo nuevo en lo espiritual. But in that case, it was concrete example what happened. Pero en ese Prophecy, caso, what happened? así pasó la profecía en concreto. Because after a while, Después de eso, he decided to move back to America, este hermano por el que oré decidió que se iba a cambiar a Estados Unidos. and he practically gave up all his clothes and all his things, and he went to live in States and got new ones. Entonces lo que hizo es que tuvo que dejar todas sus cosas, sus ropas, se lo tuvo que dar a la gente y se fue sin ropa a Estados Unidos. When I gave that prophecy, I didn't have any idea about it, that he was planning to move to Sin sus States. posesiones ni nada a su país, y cuando yo le hablé de esto le digo, no, ni idea yo tenía que se iba, ni él tampoco, que se iba a regresar a su país. Many times when God gives you a prophecy, Muchas veces cuando Dios te da la profecía it is confirmation for it what God has spoken to you already. es confirmación de algo que te he dicho ya Dios. Yeah, Masana, yeah. No. Okay. I said it, that he received new clothes. Y la cosa fue que cuando él regresó a Estados Unidos, pasó que él llegó sin nada y de pronto le empiezan a regalar nuevas ropas y se llenó de nuevas ropas. Todo era nuevecito su vestuario. Nos habló y dice, ¿sabes qué, hermano? Esta profecía se cumplió así. Tuve que dejar todo sin saber lo que yo iba a recibir, todo completito, nuevecito. Gloria a Dios. Usually prophecy is confirmation about it what God has spoken to you already. Y en cuanto a la profecía, en general es una confirmación de algo que ya Dios te habló a ti personalmente. But many times also, Pero muchas veces también God gives you prophecy about something to somebody, gives a prophecy Dios te da profecía, that God hasn't spoken anything about it yet. te habla de algo que tal vez nunca te había hablado Dios ni estabas persuadido de algo así. Sometimes might happen that you don't have any idea about it, what God is speaking about. Puede ser que alguien te da una profecía y tú dices, pero ¿de dónde salió? Como que no sé ni de qué me estará hablando. I always say, guard it. Don't throw it in garbage, because it might come to pass after a while, and it's confirmation about it, what will happen to you. Lo que yo le digo a las When God personas, starts speaking cuando to tú you. no sabes de qué se trata ni estás consciente, ¿sabes qué? No la eches a la basura, déjala como guardadita ahí en un gabinete, déjala ahí, resérvala, vendrá el tiempo en que se va a cumplir. Okay, prophecies come practically in revelations, also visions. Entonces vemos que las profecías el Señor las da concretamente en visiones y sueños. And third way, how prophecies can come to you. Y la tercera manera en que Dios puede darte la profecía es, In dreams. en sueños, sí. Daniel was a dreamer. He saw dreams all the time. Daniel, prophet Daniel. Mikä oli ensimmäinen ja toinen? Jumala puhuu näyn ja sit unessa. Sí, perdón, la primera manera que Dios le habla a tu espíritu, ¿se acuerdan? El número 2 era que Dios te habla en visiones, y ahora vamos a ver la tercera, que es que Dios te habla en sueños. If God speaks to you in dreams, it's the most clearest way how God can speak. Si Dios te habla en sueños es la manera más clara que Dios te podía hablar. And how do you know if dream is coming from God or it's not coming from God? Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo sabes tú que un sueño viene de Dios o que el sueño no viene de Dios? Because all the dreams, they don't come from God. Porque no todos los sueños vienen de Dios. Some of the dreams are in your mind, they come from your mind. Muchos de los sueños que tenemos pueden ser que están ahí en nuestra mente. And there are some dreams that come from devil, from demons. Otros sueños que Demonic pueden dreams. ser sueños demoníacos, que son
del diablo. But how do you recognize what dream is coming from God? Pero ¿cómo puedes tú discernir cuáles sueños son de Dios? You recognize it about it, Tú lo reconoces así, that you remember it for years after that. que tú lo vienes a recordar por años después de que te vinieron estos sueños. What always happens to me, A lo que siempre me sucede a mí, if a dream doesn't come from God, si un sueño no viene de Dios, if it's a demonic dream or if it's a dream from myself, si es un sueño que es de mí o es un sueño que no es de Dios, que es demoníaco, after one day I don't remember almost anything about it anymore. después de un día, la verdad, ni me acuerdo ya de qué era, cómo que era, quién sabe. But when dream comes from God, Pero cuando un sueño viene de Dios, que es claro, you remember it for the rest of your tú life. te acuerdas el resto de tu vida. Amén. It never goes away. Nunca se va. Do you know what I remember dream that came from God? It was about 33 years ago. Sabes, yo tuve un sueño que nunca se me va a ir, que tiene ya 33 años que Dios me dio. And I was not a believer that time. No era ni siquiera cristiano en ese tiempo, otra I vez. still remember all the details about it. Y todavía me acuerdo los detalles perfectos de ese sueño. I remember all the dreams that have come from God to me. Todos los sueños que yo he tenido de Dios me los acuerdo así, con todos los detalles. Because they don't leave your mind. Porque They don't ellos no te leave. dejan y están ahí. And the dream that is coming from God. El sueño que viene de Dios, After you wake up, you have peace. después de que tú despiertas, tú tienes paz. But a dream that is not coming from God is demonic dream, for example. Un sueño que es demoníaco, que no es de Dios, You don't feel good. You feel anxious after that. You don't feel good about it. You are restless. tú te sientes mal, And no it's tienes scary paz, many times. estás hasta asustado algunas veces. Of course, God can give you a dream that is warning about future, what will happen, or something like that. And that's not so pleasant then. Es verdad que Dios nos puede dar un sueño para prevenirnos de algo, ¿verdad? Y un peligro, y pues no es nada agradable, pero Dios también te está hablando ahí. But you yourself, you are not afraid of it. Pero tú sabes, tú no tienes así miedo, ay, ¿qué es eso? Sino que estás consciente, es algo que Dios está previniendo. ¿Están entendiendo, hermanos? Pueden Because, decir amén. because you are a child of God. Porque tú cuando eres hijo de Dios tienes esa paz, el Espíritu Okay. de Dios te habla. Gift of prophecy is very important. Entonces vemos que el don de profecía es muy importante. Okay, and let's see. Vamos a ir adelante. Okay, profetoiminen merkkinä. Prophesying as a mark. Entonces vamos a ver. Sign. Okay, let's go ahead and Vamos a el don de profecía como una señal. 1 Corinthians chapter 14 and verses 21 to Mira los 22. Corintios 14, 21 al 22. Dice, en la ley está escrito, ¿cómo está? Joo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. But this is speaking about the book of Joel. Aquí nos está hablando sobre el libro de Joel. profeta Paul is Joel. telling that speaking in tongues is sign for unbelievers, not prophesying. Joel está diciendo que el don de Speaking in tongues is sign for unbelievers. que hablar en nuevas lenguas es una señal para los incrédulos. Why it was sign for unbelievers? ¿Por qué era una señal el hablar en otras lenguas para los incrédulos? It is a proof, testimony of the existence of the Holy Spirit and about its derramamiento. Porque es una señal para la gente incrédula de que Dios está ahí obrando. To get attention of unbelievers and convince them that message is from God. Para convencerlos de que el mensaje es de Dios. Saada heidän, uudet kielen puhuminen jo, Sí, saada el hablar en pienen nuevas kanssa, lenguas, sí. baptismo, sí, El saada bautismo en las nuevas lenguas precisamente es para eso, para darles una señal de que hay algo, que tenemos un Dios vivo que nos está haciendo hablar con las nuevas lenguas. supernatural miracle. Es un milagro sobrenatural, podemos decirlo. When I was not yet believer, Cuando yo no era cristiano nacido de nuevo, I was 19 years old, tenía yo 19 años de and edad. my best friend became believer, Y mi mejor amigo en ese tiempo viene a recibir a Cristo, se hace cristiano. and he assisted Pentecostal church, Y él asiste a la iglesia pentecostal and he told me, y me dijo,
First, he testified about Jesus. Primero me vino y me dio testimonio de Jesús. I was atheist that time, Me compartía de Jesús. En ese tiempo yo era ateo. and I didn't believe in the existence of God. En ese tiempo yo ni creía que Dios existiera. But when he was testifying about Jesus, Pero cuando mi amigo que se vino a ser cristiano me empezaba a hablar de Jesús, and when he told me that in the church where he went, y él me decía, cuando él me decía que la iglesia a la que él asistía they spake in new tongues, hablaban en nuevas lenguas, they received baptism of the Holy Spirit. que recibían el bautismo del Espíritu Santo y era una señal. That made me interested in spiritual things. Entonces a mí me empezó a interesar eso, sobrenatural, algo que no conocía, Because I understood porque yo entendía that this God, what he is speaking about, que el Dios del cual me está hablando, doesn't sound that it's any religious God. que no es un Dios religioso. He was speaking about it, that power of the Holy Spirit was working in the church and they were speaking in tongues. Él me hablaba de algo poderoso, de que en la iglesia donde iba tenían cosas que el Espíritu Santo de Dios hacía, y eso me interesó. And I said, hey, I think Y le that decía yo, I believe in that God. y Then, así if como era I, yo de ateo, le digo, oye, ¿sabes qué? Con esas cosas yo creo que sí podría creer en ese Dios. and that was time when I heard God speaking to me in audible voice. Y precisamente en ese tiempo fue cuando les digo que Dios me habló en voz audible cuando estaba yo en mi cama. In the day of Pentecost, when Holy Spirit was poured out upon disciples, Ahí en la Biblia, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, and they started to speak in new tongues. y estos empezaron a hablar en nuevas lenguas. 3,000 people became believers because of it. Con esta señal, 3,000 personas de un jalón recibieron a Cristo Jesús. Because they Aleluya. heard and saw supernatural miracle of God and power of God when they Okay. spoke in tongues. Porque ellos vieron a un Dios poderoso que se estaba manifestando cuando estos otros estaban hablando en nuevas lenguas. This is what Bible is speaking. Eso es de lo que la Biblia nos está hablando. That speaking in tongues is sign for unbelievers. Que el hablar en nuevas lenguas es una señal para los incrédulos. Amén. Gloria a Dios. Okay, and let's read about prophesying and evangelism. Entonces vamos a 1 Corinthians leer en chapter el 14 and primera los Corintios 23 to 25. 23 al 25, dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aleluya. This is speaking about it. Esto nos habla de qué? When if unbeliever comes to the church Que si un incrédulo viene a nuestra iglesia, and everybody is speaking only in tongues, not in Spanish. que ninguno de nosotros, ni aquí en el púlpito, ni nada, todos estamos hablando solamente nuevas lenguas, He thinks that they are insane, ¿verdad? out of their mind. No entiende nada y dice, bueno, estos estarán locos. In this case, this is not speaking about time. It's speaking about something else. Aquí no está hablándonos que las lenguas como una señal de verdad para el incrédulo, But if all prophesy, pero dice que si todos profetizan, an unbeliever comes in, que están obrando con el don de profecía, que lo están practicando, y entra ahí un incrédulo. in this case, prophesying means En este caso, el profetizar quiere decir words of knowledge and prophesying, speaking out his secrets of the heart. dice que está dando palabra de conocimiento, profetizando los secretos de esa persona, está hablando las cosas personales de esa persona. About his life situation. Una persona desconocida para la iglesia y él también para ellos, y entonces recibe esa palabra de conocer todos los secretos de su corazón. If you receive prophecy or word of knowledge to somebody who is not believer, you don't know him beforehand. Si tú recibes palabra de conocimiento, palabra de profecía para una persona que ni conoce su vida personal, And you tell things about his past, his present situation, y tú le dices las cosas de su pasado, de su vida presente, you can be sure about it that influences that person. tú puedes estar 100% seguro que eso le va a influenciar a esa persona, lo va a mover. And Bible says, Y
La Biblia nos dice, Thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his dice, y doorway. los secretos de su corazón, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. We have seen many times this in our ministry, in Esto our lo life. hemos visto muchas veces en nuestro ministerio para la gloria del Señor. When there has been unbeliever, Cuando ha venido un incrédulo and suddenly comes a prophecy, a word of knowledge to him, y nos viene palabra de conocimiento para él, profecía, they are very influenced and impacted. son muy influenciados e impactados. And many of them usually start crying, most of La them, mayoría de ellos empiezan a llorar, because only God can reveal those things. que solamente Dios nos puede revelar esas And cosas. even if that person is not believer, he understands or she understands that God is speaking to her now. Y aunque esa persona no sea cristiana, nacida de nuevo, puede entender, Dios me está hablando. And many times we have seen when they give their life to Jesus after that. Y muchas veces hemos visto cómo estas personas empiezan a seguir a Cristo y son discípulos. Okay, go ahead with your example. El último ejemplo sería lo que les decía de la reunión de matrimonios allá con la pastora Anita Domínguez, que vino esta pareja que eran adoradores de la muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Ya les dije, acusado de cuántas cosas, criminalidad, tenían 9 años de vivir juntos. Entonces vienen y sin conocerlos están ahí, escuchan todo, y al último, cuando oramos por ellos, Dios le da palabra a mi esposo para los dos, y para la chica especialmente le dice: yo te veo tirada así, tu vida ha sido pisoteada, te veo en el lodo, te veo enlodada, te veo maltratada, bueno, así hasta abajo. Le dice: Dios te va a levantar, le da después la palabra de profética. Entonces, bueno, ese día recibieron a Cristo en su corazón, al otro día fueron a su iglesia y de ahí siguen, y les digo que ya se van a casar. Entonces la mamá me dice: mire, hermana, ¿sabe qué? Lo que le impactó a esta muchacha, dice, es la palabra que ustedes le soltaron, porque usted no sabe que esta muchacha, por eso pues ofrecieron, tuvo un embarazo y apenas abortaron porque ofrecieron a su bebé a la muerte. O sea, son cosas muy graves que están pasando aquí en México, y que la gente se está metiendo, ya saben a cuánta cosa mala, y el poder de Dios solamente lo saca, no solamente una platiquita religiosa, sino el poder de Dios. Entonces dice, esa palabra la convenció, porque usted no sabe que ella ha estado tan mal y han sido pues vida criminal los dos, y ella a los 8 años su papá la indujo a empezar a tomar alcohol, él la indujo al alcoholismo y a otras cosas. Entonces puedes imaginarte su vida, dice que fue de pisoteada, todo lo que Dios mostró, y gloria a Dios que esa palabra fue la que la transformó, y ahora vamos a ver pronto una boda, gloria a Dios. Y discípulos, ¿verdad? Creemos. Bueno, uno de los últimos, ¿verdad? Pero I'm gonna finish soon. vamos a terminar. I don't have time to speak about word of knowledge now. Ahora no tengo tiempo para darles la palabra de conocimiento. Prophesying and word of knowledge, gift of prophecy and word of knowledge, they go hand by hand. They almost always work together. Pero lo que les digo es que la palabra de conocimiento junto con el don de profecía siempre obran mano a mano. Word of knowledge is La palabra means de conocimiento es that you get knowledge, you get revelation of somebody's present or past situation. que tú recibes revelación de la vida de una persona, ya sea su vida pasada, en el presente. Esa es la palabra de conocimiento. But prophesying is mainly about telling the future. Pero el don de profecía es especialmente sobre el futuro de la persona. And usually to me happens that I get word of knowledge first. Para mí personalmente primero me viene la palabra de conocimiento About past and present, del pasado y el presente, but after it moves to the y future. después se mueve hacia el futuro. For example, Por ejemplo, example of word of knowledge. Les doy un ejemplo como obra la palabra de conocimiento. Sister, God is telling me, showing me, Hermana, Dios me está mostrando de ti that be careful with your next step. que tengas cuidado con tu próximo paso. This is your present situation, what you have now. Estás hablando de la presente situación de tu You have been vida. thinking about it, if you're gonna go ahead, if you're gonna take this step. Tú has estado meditando si vas a ir adelante y vas a tomar ese paso. God is telling you, Dios te dice, be hermana, careful about it.
Ten cuidado con eso, that you don't fall. que no te caigas. I can see that there is a deep fall in front of you if you take your step now. Estoy mirando una gran caída si tú das ese paso. You have started to feel already Tú ya lo has empezado a sentir. that it's like sand under your feet. Que tú has estado ya sintiendo como There si has been sand on it, arena bajo tus pies. and it's sliding off under your feet. Y estás sintiendo todo el tiempo como que te estás hundiendo ahí bajo God tus pies. wants you to stay and go to solid foundation. Pero Dios quiere que tú vayas a un fundamento firme, a un fundamento fuerte. With your decisions, what you will take now. Con las decisiones que tú vas a tomar ahora. God is telling you to be careful. Solamente Dios te dice, ten cuidado. Pray what kind of decision you have to take and ask wisdom from God. Ponlo en oración y pídele a Dios sabiduría para cada paso que des. God is telling you Y Dios te está diciendo también, the past that is behind you. el pasado que está atrás de ti. God is telling you, look back. Dios te está diciendo, I don't know why do I see this. Dios te dice, ve hacia atrás, no sé por qué lo veo así yo. Right now I see that you have to make like turn around and go back. You No gotta sé, go back. Dios me está mostrando que tú tienes que dar así como una vuelta y regresar, Because that has been solid foundation. porque ahí More solid foundation. ha habido un fundamento más fuerte. This is what I was speaking about. Current situation was word of knowledge. Y esto que les estaba diciendo ahora como ejemplo es la palabra de conocimiento. Now when I'm speaking about it, what you have to do, Ahora what God wants you to lo do. que te estoy diciendo como el consejo de lo que Dios quiere que hagas, This is prophecy about future. ahora eso se le llama lo que es la profecía, está hablando del futuro. God wants to heal you inside. Hermana, Dios quiere sanarte dentro. I can see that there are wounds on the inside of you, in Quiere your heart, sanarte inside of you. interiormente. Allá hay heridas en tu corazón, allá hay en tu interior heridas. And the power of God can heal you. Y el poder de Dios solamente puede sanar eso. Is it true what God is speaking to you now? Hermana, ¿es verdad lo que te estamos diciendo? Is it happening to you? Sí, sí es verdad, levanta tu mano. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. This is word of knowledge and prophecy working together. Esto es lo que le llamamos bíblicamente el don la palabra de conocimiento y el don de profecía. Sister, Hermana, kuka. tämä vaaleanpunaisessa. Musta vaate vai kuka. Vaaleanpunainen puuserro. Tässä maskin kanssa aina melkein hermana, ollaan la que tiene la mascarilla, sí. Okay. God is telling you, Dios te está showing diciendo, to me, Dios me muestra, hermana, that you have something heavy in your life que tú tienes algo pesado en tu that vida, has been pressing you on your neck. que te ha estado presionando ahí en tu cuello. This is, I think that this is spiritual parable. Y Usually creo it que is. esta es una parábola, una palabra que es como en parábola, como metáfora, así, una comparación, ¿verdad? ¿Sí? It ¿Sí me has been entienden? yoke in your life. Ha sido como un yugo en tu vida. God wants to break Dios quiere romper ese yugo en tu vida, it because you feel like done with it. porque tú te sientes atada con eso. You don't feel free. No te sientes ni libre. You feel that you are bound with that yoke. Tú te sientes atada con ese yugo. But power of God can break it. Pero Dios, el poder de Dios puede romper ese In yugo. Jesus' name, you just have to lose it. En el nombre de Jesús solamente tú tienes que soltar ese yugo That you can get rid of it. para que tú misma seas liberada de ese yugo. I can see that you have also been breaking, like se on niinku murtunut sillä, että murtunut También estoy mirando como que tú has sido rota, destruida things that are coming from the past. por cosas que han venido de tu pasado. God wants to heal you. Pero Dios quiere sanarte Eheyttää. y Dios quiere restaurarte In completamente. Jesus, how do you feel, sister? Is ¿Cómo it te true what God is sientes? speaking? ¿Cómo te sientes, hermana? ¿Es verdad lo que te estamos diciendo ahora? ¿Sí? Sí. Puedes levantar tu mano. ¿Sí, This is verdad? how God is Amén. speaking. Amén. Es de la manera que Dios nos habla por la profecía, Yeah. la palabra de conocimiento. Es para, The words of encouragement. son palabras Amén. también, ¿verdad? De exhortación. ¿Se han concreto? Yeah. Algo que me recuerda muy bien por la hermana Sonia es que hace unos años que tuvimos en la iglesia de ustedes una reunión de líderes. Será como cuántos años tiene. Dios me dio una palabra para ti y yo creo que desde entonces Dios ha hecho una obra hermosa, ¿no? Te veo cada vez mejor. ¿Hace cuántos años fue? ¿Te acuerdas?
¿Cómo? 4 o 3 años. Más, ¿no? ¿Como 4? Cuando empezaste a tocar. 4, sí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Me acuerdo perfectamente, bendito sea el Señor Jesús. Ok, amén. Okay, so we can go, let's start praying. I start praying for the people. Vamos a empezar a orar por las personas ahora y es un tema amplio y verdad, pues en una reunión quisiéramos decir todo lo que se puede. This is the Tratamos Oscar de mask. que lo menos que lo más yo soy okay. Sí, hermanita, es la mamá de Liz, sí, ¿verdad? Sí, sí, hermanita, sí. Sí. God is telling you Dios te está diciendo, that don't be afraid of the pressure that has been in your life. no tengas miedo de esa presión que ha habido en tu vida. You have felt like there are walls that are pressing against you. Tú has sentido como que hay paredes que te están oprimiendo. And you have been trying to push them off. Y tú has querido empujarlas. Sä oot ollut niinku polulla, kävelypolulla. Has In the estado path. You have been caminando walking in the como path. así, caminando como en un caminito. And it has been path full of light. That there has been light in the path. Que ha habido un camino lleno de Valoja sí, siinä un polulla. camino, en ese camino ha habido luz. Mutta se on niinku sellainen paine ollut sinun elämässä, joka työntää molemmilta puolilta sinua. Sin embargo, en ese camino de luz has sentido como un peso que de un lado al otro te opresiona. And it has exhausted you a little bit. Y te ha cansado un poco. God is telling you, Dios te dice, hermana, leave it to God. déjale eso. Don't be Dios. afraid of it. No tengas miedo de Don't eso. be worried about it. Ni te preocupes por The eso. most important thing is where you are walking in. Porque lo más importante, mi hermana, es ese camino donde tú estás And caminando, God is donde has telling you, caminado. you're walking in the straight path. Y Dios te está diciendo que has estado caminando en el camino correcto. In Jesus' name. Y en el nombre de I Jesús, rebuke that pressure that has been in your life. echa fuera esa presión In que hay Jesus' en tu name. vida. En el nombre de Jesús, esa And I opresión. command it to leave your life right now in Jesus' Y name. ordeno que salga de tu vida ahora en el nombre de I Jesús. liberate you Sé from that libre. pressure in Libérate de Jesus' esa name right presión. now. Te libero de esa presión. Yes, Libérate, it's a hermana. limit. Sé libre en el nombre de Be free, Jesús. be free, be En el free. nombre de Jesús, sé libre, In Jesus' sé name. libre, suelta esa presión. Gracias, The Padre. seinät, jotka on puristanut sinua väistäkö Esas Jeesuksen paredes que nimessä. te han estado oprimiendo ahí fuera en el nombre de Jesús, no más opresión en tu vida, en el nombre de Jesús. Herra, mä kiitän mitä Gracias, sinä Señor. teet Te täällä damos Jeesus gracias por sinun lo que tú nimessä. haces aquí en este lugar, Padre. Herra, mä pyydän, että sun voima, sun pyhän hengen voima Señor, toimii te pido que el väkevästi. poder de